Continuamos con más de soluciones. En el bloque anterior hablábamos sobre el síndrome de abstinencia y dejaba una pregunta al aire. ¿En qué momento aparece este síndrome? Entiendo que es ya en momento de tratamiento, pero ¿cuánto tiempo después? El tiempo va a depender de la sustancia, como decía el doctor Marco, pero abstinencia se define, como bien lo decíamos anteriormente, en el bloque anterior, como la suspensión abrupta de la sustancia, la cual ya es dependiente, o sea que ya estamos hablando de que no es un consumo puntual, no es un abuso, ¿okay? Sino que ya el paciente dependiente que requiere no solo todos los días, sino puede ser cada tantas horas la sustancia, la conducta es sumamente compulsiva y la abstinencia es una deprivación. Si hablamos de sustancia, es la deprivación de la sustancia, no la puedo obtener y empiezo a presentar síntomas conductuales y biológicos. Si hablamos de sustancias como los opiáceos, pueden ser síntomas muy aparatosos y mortales. La suspensión abrupta de opiáceos puede producir piloerección, que es escalofrío, diarreas, vómitos, náuseas, o sea, algo que por eso tenemos que hacerlo bajo supervisión. Un paciente voluntariamente desea la ayuda, pero si lo hace solo, corre el riesgo de morir. De acuerdo a la sustancia, los opiáceos, la suspensión abrupta de alcohol, cuando ya el paciente está alcoholizado, puede producir convulsiones. La suspensión por la propia voluntad, sin la supervisión médica de benzodiazepina, puede producir convulsiones, puede producir psicosis, puede producir un cuadro muy aparatoso, que por eso es que el llamado de atención es acuda, busca ayuda para que vayas acompañado en ese proceso, es que hay personal especializado que te va a acompañar en esa suspensión paulatina, progresiva, apoyándonos con la farmacología para que separación no ocasione tantos síntomas desagradables, porque van a ocurrir y nosotros lo que vamos es atenuar, minimizar y procurar que sea bien y que no ponga en riesgo la vida del paciente. Nos llegan algunos comentarios a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Twitter e Instagram. Recuerden que somos @solucionesgb y que el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral soluciones drogas. Por ejemplo, nos comenta por acá Ángela Cars dice, ¿cómo hacer con una madre de más de 50 años de edad adicta a las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas es un fármaco que puede prescribir y prescribimos los médicos de cualquier especialidad y puntualmente es un ansiolítico por definición o un hipnótico menor. Entonces, el tiempo de prescripción es importante, ¿sí? El tiempo de prescripción es por cuánto tiempo lo va a usar. Lo vas a usar por un mes, debes volver, vamos a disminuir la cantidad, vamos a suspender. Suele ocurrir que estos pacientes no vuelven a la consulta, buscan alternativas con otros colegas en otras áreas y se perpetúa el consumo. Entonces es un paciente que para deshabituarlo, bueno, en consulta hacemos disminuciones paulatinas y supervisadas, debe acudir a consulta. Sí, debe acudir a la consulta porque es importante. Este tipo de medicamentos, yo trabajo también con la Fundación Alzheimer de Venezuela y muchas veces hemos conseguido síndromes pseudodemenciales. Las demencias son enfermedades crónicas degenerativas que producen deterioro de las funciones cerebrales superiores, que son atención, concentración, memoria, lenguaje. Y pacientes que son adictos a las benzodiazepinas comienzan a presentar deterioro, sobre todo en la parte cognitiva, referente a trastornos de memoria o incluso un paciente que consume habitualmente benzodiazepina, tú le pones a leer un párrafo y le pides que te haga una paráfrasis del párrafo y le es imposible hacerlo, o sea, le es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de medicamentos? Que son medicamentos muy efectivos, sobre todo del tipo ansiolítico e hipnótico, ¿okay? Porque además ellas tienen 3 funciones. Tienen varias, pero de las principales son hipnóticos, ansiolíticos y anticonvulsivantes. Entonces, ¿por qué tiene que ser supervisado el tratamiento con este tipo de fármacos? Porque si se prolonga por un periodo mayor de un mes, estamos incrementando el riesgo a que el paciente se haga dependiente del medicamento. Entonces, lo que pasa es que muchas veces son pacientes que tienen años consumiendo medicinas para dormir, este tipo de medicinas que son las benzodiazepinas, porque precisamente son efectivas. Tú te tomas una dosis y va a funcionar en poco tiempo.
Pero ¿qué pasa? Ellas tienen un efecto que se llama también tolerancia. A medida que tú continúas con el tratamiento de ellas por más tiempo, necesitas más dosis para tener el efecto anterior. Si Pero, antes era una pastilla por un mes y después tengo que tomarme 2 pastillas para tener el efecto que tenía antes. pero para obtenerlas tiene que ser bajo una prescripción médica. Sí. ¿Cómo Sí. hace una persona que Bueno, fue un mes, por la prescribieron se la prescribieron y ahora ya no tiene pues ese récipe médico para poder comprarlo? Lo he vivido, lo hemos vivido. De repente yo le digo, no te voy a dar más récipes, vamos a suspender y tal. Y buscan vías colaterales. Vías colaterales puede ser dentro de la legalidad. Se van con otro médico de otra especialidad. ¿Sabe qué? Me recetó por esto y por esto. Y eso se va perpetuando. O se convierte en lo que conversábamos en el espacio, que es la pastillita para dormir del abuelo. Claro. ¿Ves? Eso es Nos muy frecuente. pregunta Dixlumar Rodríguez, dice, ¿cómo una persona determina que es adicto? Bueno, Lo conversábamos al comienzo, al sobre todo inicio. cuando comienzan a haber fallas en algunas de las esferas personales, Y debido a la sustancia o la conducta. Claro, y cuando una sustancia se convierte en algo imprescindible, o sea, cuando esa sustancia, o sea, ya yo no puedo funcionar si no voy de la mano con esa sustancia, eso es una conducta adictiva. Ese punto T. Maneiro también nos comenta, si el afectado no quiere recibir ayuda médica, ¿qué recomiendan? Lo que decíamos anteriormente, que puede acudir cualquiera de los familiares para que sea orientado, porque lo más frecuente es que haya una negación, una justificación, incluso una naturalización del consumo en cuanto al alcohol. Bueno, Venezuela es un país donde se ha naturalizado el consumo. La marihuana con los jóvenes es un tema que Y el tema de la legalización. van con cantidad de bibliografía, cantidad de información donde me dicen Lidosca, pero ¿por qué si esto está legal en tal parte, tal Exacto. parte, tal parte? Entonces, yo no voy a pelear con ellos, pero sabemos que hay cerebros susceptibles a psicosis y a dependencia y otros que no. Entonces, ¿quiénes lo crean? Entonces, no vamos a jugar a la ruleta de usted, déjame ver si yo soy adicto. No, si tú pruebas esta sustancia y tú empiezas a tener que la necesitas todos los días, eso no puede ser todos los días. Incluso o para funcionar, que de repente tú ves al paciente Exacto, funcional, claro. pero él para funcionar necesita ese consumo de manera ya sea recreativo. Entonces, no, ahí hay un problema. Y Que ahí puede es de- pasarnos a lo mejor inconscientemente con el café, por ejemplo. El O café sea, es adictivo. Claro que sí, nos puede pasar Así. con el café, Glenny, nos puede pasar con el trabajo, o sea, cuando no le puedes poner límites, que es otro de los puntos importantes a nivel familiar de por qué la disfunción familiar es, bueno, por esa incapacidad de poner límites, primero cuando tú estás educando, tú estás criando, llegamos a unos pactos a nivel de familia, negociamos, pero cuando eso se rompe o no existe, nunca existió, eso es un caos. O sea, lo que llama la atención en la familia es que se vuelve caótica y eso es invivible. Sufre mucho el paciente adicto porque primero es el estigma, es el sinvergüenza, o sea, es el execrado y además que llega un punto en que ya no se le cree. Entonces es un problemón. O sea, no estamos hablando de algo leve. Estamos hablando de que es un problema muy severo en el cual, si vamos a sentarnos a esperar que él me pida ayuda, señores, acudan ustedes primero. Tras su experiencia en sus consultas, pues, las terapias que realizan para el tratamiento de la adicción, ¿cuáles son esos testimonios que reciben de esos pacientes? O sea, ¿por qué llegan a ese punto de adicción? ¿Qué es lo que experimentan cuando están en ese, pues, digamos, trance de consumir algún tipo de drogas? O sea, en ese momento, ¿cuánto tiempo dura ese efecto? ¿Y qué es lo que ellos experimentan que los hace luego volver a consumir hasta llegar a ser adictos? En nuestra área, en la parte del diplomado en tratamiento de adicciones que lleva Fundación Humana, la institución donde trabajamos Residencia Humana, lo conversamos mucho a nivel docente. ¿Y qué es lo que lleva a eso? Es la pseudosatisfacción. El adicto cree que está disfrutando, pero el adicto sufre mucho. Él tiene una sensación falsa de que obtiene placer, porque el circuito neurológico que está fallando es el de la recompensa. Entonces, pero esto no es suficiente, pero esto tampoco es suficiente, pero más no es suficiente y cada día consume más. Es tolerancia, lo que decía Marco. El organismo se va haciendo tolerante
tanto a la sustancia como a una conducta. Y entonces el problema que en un momento fue pequeño se va haciendo muy grande, o sea, se va amplificando. Hacemos una pausa y ya regresamos con recomendaciones. Ya volvemos.